¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a su programa Ser Mujer en Retos Femeninos. Con un tema el día de hoy muy interesante, vamos a platicar sobre encuentra nuevos propósitos fomentando una vida sin adicciones. Y para ello nos acompaña nuevamente, algunos de ustedes ya la conocen, Laura Vélez. Ella es directora del Centro de Estudios Sentido de Vida SC, con más de 20 años de experiencia como analista existencial y logoterapeuta. Además, es logoterapeuta frente a las adicciones, codependencia, duelo y empresarial. Tiene una maestría en orientación psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es speaker empresarial con temas existenciales. Laura es miembro acreditado por parte del Instituto de Logoterapia. Por más de 15 años ha tenido participación en programas de radio y televisión. Fue conductora del programa Con Sentido de Vida de Radio Centro durante 10 años. Actualmente participa como especialista en el programa de televisión La Vida es Lucha en el Canal 2 de Televisa y Canal 1 de TV Azteca de farmacias similares. Ha impactado con mensajes de esperanza y sentido de vida a nivel empresarial, social y educativo. Bienvenida, Laura, aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Hola Lucy, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Oye, pues ahora sí que me encanta esto de cómo vivir, ¿no? Con encontrar nuevos propósitos y a mí me encantaría que, yo sé que tú eres experta en lo que es adicciones, pues centrarnos en los diferentes tipos, ¿no? De adicciones que existen. A veces nada más pensamos, no, adicción, alcohol y drogas, y de ahí como que no nos salimos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos tener adicciones de otro tipo, de comportamiento, y cómo hacerle, ¿no? Para encontrar, ¿sí? Una forma nueva. Las Sí, claro que adicciones, sí. dinos un poco, ¿qué tipos de adicciones hay? ¿Cómo nos podemos entrar? Sí, cuando hablamos de la palabra adicción podemos referirnos justo a drogas adictivas, ¿no? A sustancias, que también es importante considerar que cada día hay más drogas y hay más fórmulas y entonces esto también es un problema, pero como dices, existen otro tipo de adicciones, por ejemplo, la adicción al sexo, la que sería como una obsesión, ¿no? Al sexo. También la adicción al juego, que estábamos hablando de la ludopatía, que en la actualidad es otro de los temas que tenemos que poner atención porque muchos jóvenes y hasta niños están desarrollando esta adicción al juego. También hablamos de la adicción, por ejemplo, a la comida, la parte de la compulsión que hay hacia la comida, estos atracones. Podemos hablar de la adicción a las compras, el perder la libertad y la responsabilidad. Hablamos como de, justamente cuando hablamos de la dependencia, estamos viendo que las personas pierden su voluntad. Entonces, ahorita vemos adicción a sustancias adictivas, adicción al juego, adicción a la comida, adicción al sexo, adicción a las compras, y de ahí podemos irnos a muchas otras cosas que son ya como estos comportamientos compulsivos que la persona no puede dejar de hacer. Oye, Laura, Entonces, ahora ese es tenemos el muchísima problema. adicción, pero de adultos, no se diga, y también de jóvenes, a todo lo que es la tecnología, ¿no? Todo lo que es el celular, los videojuegos, las pantallas, creo que es una cosa que está sucediendo, ¿no? Ahora, me doy cuenta, tienes una adicción, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo salir? Y después, ¿no? A mí lo más difícil se me ha hecho, porque he tenido gente cercana, queridísima, que tiene, ¿no? Alguna, es luego mantenerte, ¿no? Constante. Entonces, a ver, ¿qué hacer ante una adicción, Laura? Sí, lo Mm. primero, y como dices, si hablamos de adicción, pues ya estamos hablando de una enfermedad. No, que una cosa es usar, por ejemplo, en el caso de las sustancias o del alcohol, usar alcohol, otra es abusar del alcohol y otra es ya caer en una enfermedad que es la adicción. Y uno de los primeros pasos, que es de lo más difícil, es reconocer que tienes una enfermedad, Ujú. porque sabemos que en la dependencia existe la negación como uno de los factores principales. Entonces, entre más rápido puedas reconocer que sí tienes una enfermedad, una dependencia y aceptarlo, ahí es pedir ayuda. Porque Ujú. pasan muchos meses, inclusive años, para que acepten que tienen un problema. A veces se autoengañan diciendo yo sí puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a cambiar, y esto puede generar inclusive hasta la muerte de algunas personas que nunca lograron aceptar que tienen
este problema. Ujú. Posteriormente, ya que piden ayuda a los familiares o amigos y los canalizan con profesionales, porque si estamos hablando de que es una enfermedad, sabemos que lo tienen que atender profesionales. Justamente después es el proceso de la recuperación o rehabilitación y que también ahí es otra etapa, por eso se dice prevención de recaídas, ¿no? Entonces desde ahí es como cómo hacerle para que las personas tengan todo un programa de acompañamiento para que se prevenga el que recaigan otra vez en esas dependencias. Ahora, a mí me gusta mucho, Laura, que tú has unido, ¿no? Las dos, estas dos, la logoterapeuta, o sea, la logoterapia, perdón, con lo que son las adicciones, porque pues yo he escuchado, ¿no? Que a veces las adicciones, pues es ahora sí que la punta del iceberg, ¿no? Es lo que se ve, no en todo lado, pero que abajo, ¿no? Hay muchas cosas que es lo que han provocado la adicción. Y sé que la logoterapia, pues es la búsqueda de un sentido, ¿no? De vida. ¿Cómo tratas tú esto? ¿Tú crees que todas las personas, o la mayoría, no me atrevo a generalizar, de las personas que tienen una adicción es porque tienen algo escondido, porque no han solucionado cosas? ¿De dónde vienen muchas de ellas? Sí, Ujú. fíjate que una de las cosas que yo he observado a través de estos años de trabajo es que muchas de las personas que tienen una adicción, y como dices, no es que todas las personas, pero sí muchas personas, traen un vacío existencial, una falta de sentido en su Ujú. vida, un no tener un rumbo, una dirección, un propósito en la Ujú. vida. Y esto los hace caer en un vacío teniendo como síntoma de este vacío el desarrollar la adicción. Pocas clínicas de adicciones se centran también dentro de su programa interdisciplinario a trabajar con la parte existencial espiritual. Y es lo que yo he venido justamente en esta búsqueda, este trabajo Ujú. de buscar que las personas que estén ofreciendo tratamientos interdisciplinarios también integren el acompañarlos a que descubran nuevos propósitos en su vida, el que tenga un para qué recuperarse, el que tenga simplemente un para qué vivir. Porque pienso que alguien que tenga un sentido en su vida, que tenga un para qué vivir, difícilmente desarrollará la adicción. Entonces, esto es lo que he venido trabajando, el poder ofrecer que las personas que viven plenamente, que las personas que tienen un sentido, pues van a vivir con nuevos propósitos en su vida, con propósitos, y no va a ser su propósito justamente el desarrollar una adicción. Pero a ver, dime Entonces, una cosa, si mucho de la adicción es, no sé, estoy poniéndote, es la situación muy dura de una familia disfuncional, de una cuestión personal, de una autoestima baja, como que, no sé, concuerdo contigo que tienen que tener propósitos, pero no tendrían que solucionar primero los problemas que están ocasionando la adicción o las causas por las cuales estás ocasionando la adicción, porque ahorita que te estoy escuchando, pues sí, suena muy fácil, ¿no? O sea, tener propósitos nuevos y demás, pero en plan de una persona que está adicta y dice, oye, a ver, espérame, o sea, yo estoy ahorita, la adicción para mí es como un escape de toda esta situación que estoy viviendo. Ahí, cómo lo manejarías? sí, podemos entender que la adicción es una enfermedad multicausal. Son Ujú. muchas causas Ujú. que desarrolla, no es solo una. Se ha visto en la actualidad que una de las causas principales para las que se desarrolla la adicción justamente es la genética. Ujú. Este tiene un peso bastante fuerte, el saber que tienes una predisposición genética para desarrollar la adicción. Otra de las causas, aparte de la genética, es la psicológica. Vemos, ¿no? La parte de procesos o de otros trastornos duales como depresión, ansiedad, que ahorita hay muchísima ansiedad, Hijo, sí. una obsesión, otros trastornos o otros problemas psicológicos. Vemos que también otra de las causas es lo sociológico, ¿no? El entorno, con quién te juntas, si tus amigos se drogan o si trabajas en un lugar que tienes mucha presión. La parte social también, eso influye. Y vemos también que ahora le podemos integrar esta parte, falta de espiritualidad, de habilitar la espiritualidad, la dimensión existencial. También podría ser otra de las causas. Entonces, sí es multicausal.
Sin embargo, supongamos que tienes problemas en el trabajo o problemas con la familia y estás muy atorado en eso y eso te lleva a querer olvidarte de estos problemas drogándote. Si tú integras la dimensión espiritual como esta capacidad de poder decidir, de ser libre y responsable, de actuar con base en tus valores, vemos que desde ahí, desde habilitar tu espiritualidad como esta dimensión humana, puedes hacer frente de una manera diferente a los problemas que la vida te va presentando. Entonces ahí hablamos de un factor protector ante los problemas que la vida te va poniendo, que eso es otra de las cosas que podemos fortalecer cuando vamos habilitando la dimensión específicamente humana, la dimensión sabia, ¿no? La Ajá. dimensión espiritual. Entonces, sí, la vida te va a presentar siempre problemas, pero como decimos en la logoterapia, a la vida no se le pregunta, a la vida se le responde. Por Entonces, supuesto. también desde ahí, si aprendemos a vivir una vida plena, sabemos que a veces las cosas no van a ser como nosotros queramos. Y a veces vamos a tener tragedias, situaciones difíciles, devastadoras, pero no se trata de quedarnos quejándonos, sino de responder de la mejor manera. Entonces, por eso es, sí, justo, si tú habilitas esa dimensión espiritual y vives una vida con propósitos, propósitos me refiero también a cómo ser una persona responsable, propósitos de ser unos padres responsables, trabajar de una manera responsable o desde ahí actuar con base en valores. Todos esos propósitos que vamos teniendo día a día y que le van dando este sentido, nos puede ayudar a hacerle frente a situaciones en lugar de evadirnos con el consumo de drogas o generando compulsiones a diferentes cosas. Claro. Ahora, Laura, ¿cómo te llevas tú a, bueno, a tus pacientes o los que tú ahora sí que te acercas para que esos propósitos no se, como que se continúen? Decíamos, yo te decía al principio, veo que lo más difícil es la perseverancia, la constancia, ¿no? Y empezar, y cómo hacerle para que esos propósitos los tenemos que estar recordando, los tienes que casi casi escribir, los tienes que consultar, ¿qué tienes que hacer, no? Porque a veces es muy fácil, ¿no? Sí, yo quiero hacer esto, ya voy a cambiar, y bueno, ¿cuántas veces hemos dicho esto nosotros mismas? Y en adicciones hasta menos leves. Yo cuántas veces he escuchado a alguna amiga, no, ya no voy a tomar esas pastillas, no, ya no voy a, ya voy a comer saludable, no, ya, o sea, y de repente, pues no puedes, ¿no? O sea, lo que es la fuerza de voluntad es muy dura. ¿Cómo hacer para mantenerte, ¿no? En ese camino. Sí, sobre todo como decías, pues utilizar ciertas herramientas, escribir, por ejemplo, Ujú. el para qué quieres cambiar o el para qué te quieres recuperar o el para qué quieres hacer cambios. Entonces, sí va a ser como importante escribirlo, recordarlo. Ujú. Es que el saber que quieres cumplir algo, que tienes una dirección, que tienes un propósito. Entonces, a veces hay personas que yo les digo, pon ahí tus post-its que digan tu Ujú. propósito. Sí, claro, a mí alguien me recomendaba incluso hacer, Laura, que seguramente tú también lo recomiendas, ¿no? Hacer como una visión, ¿no? Cómo quiero yo estar en mi vida en los diferentes pues, aspectos, ¿no? Y alguien me recomendaba incluso con fotos, ¿me entiendes? O sea, en la parte laboral, cómo quiero estar, en la parte familiar, en la parte personal, y sí, casi, casi ponerlo en un lugar visible para que, pues para que estemos, ¿no? Ahora sí que pendientes de esto. Si vemos que también una de nuestras habilidades, inclusive de la inteligencia emocional, es la automotivación. Uh -huh. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a desarrollar el estar motivándonos constantemente para tener claro el rumbo que queremos tomar en nuestras vidas. Y eso también, como el collage que dices, también es una muy buena idea. Inclusive, no sé, al principio del año, muchas personas ponen ahí en su cuarto o hasta en el refrigerador, ¿no? Ya no quiero comer tanto o quiero hacer ejercicio y ponen ahí una chica muy fitness y demás. Entonces sí, puedes ayudarte con collage, con fotos, escribirlo, y recordar siempre que la vida siempre tiene un para qué. Ahora, Laura, a mí me gustaría preguntarte, porque muchas veces, bueno, no eres tú quien tiene o yo la adicción, sino es alguien
de tu familia, alguien muy cercano. Yo ahorita, por ejemplo, tengo el caso, ¿no? De una señora que se acercó conmigo, que su hijo, que anda metido mucho en drogas, en el alcohol, incluso ya cosas más graves, ¿no? De que, pues, que ya robó, que ya estuvo alguna vez detenido, entonces que ella constantemente los está ayudando y entonces ella vaya, se ha vuelto un poco dependiente de ello. Mi pregunta es, cuando algún familiar cercano, algún amigo, amiga, ¿no? Está en una situación de adicciones, ¿cómo hacerle para que encuentre un propósito de vida, ¿no? Porque a veces no es fácil, por más que le digamos a esa persona, o no hacer nada y nada más canalizarla, o sea, ¿qué nos recomiendas? Sí, la persona cuando tiene ya adicción y está en actividad, la dimensión específicamente humana, esa dimensión sabia, que le podemos llamar una dimensión espiritual, se bloquea. Mm, Entonces, cuando uno descubre sus propósitos de vida y es consciente de esos propósitos de vida, lo hace desde esa dimensión humana. Si una persona está en consumo, bloquea esa dimensión mm, espiritual, por lo tanto, no va a poder descubrir propósitos conscientes, profundos en su vida. Necesita primero trabajar con una desintoxicación de su cuerpo y de su mente para que empiece ese proceso de rehabilitar esa dimensión espiritual. Y el proceso de desintoxicación hay que saber que lo hacen los especialistas, un médico especialista en adicciones o una clínica de adicciones, pero sí siempre acudir a alguien, en realidad el médico psiquiatra, por ejemplo, que muchas veces no acuden al psiquiatra y el médico psiquiatra especialista en adicciones es el indicado en trabajar justo la adicción. Él puede canalizar a clínicas o a otros profesionales, consejeros en adicciones, psicólogos en adicciones, médicos en adicciones, pero el mero mero sería el psiquiatra especialista en adicciones. Ahora, ¿qué tanto, Laura? Ya sé que es una pregunta bien difícil, pero a veces, ¿qué tanto tienes que dejar que ese familiar, que esa persona querida, ese amigo toque fondo, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué tanto dejarlo? Porque si llega un momento, yo veía ahorita, veo a esta señora, he platicado con ella, que está desesperada, pero al mismo tiempo le da pánico, ¿no? Decir la famosa frase, dejarlo que toque fondo. ¿Tú qué opinas de esto? Dejarlos que por sí solos se den cuenta hasta que reaccionen. Sí, Lucy, yo en lo personal no voy tan de acuerdo con esa Ujú, frase que toque fondo. Es una ujú, frase como ha generado mucha controversia, sí. pero en lo personal pienso que una persona la puedes dejar a que toque fondo y se puede morir. Y si no quieren recuperarse es porque no alcanzan a ver la problemática. Entonces, no logran ver en lo que están metido, hay una negación, no pueden, él solo no puede decidir conscientemente recuperarse, que lo ideal es que sí, que pida ayuda, pero muchos no pueden. Y ahí sí, también hay que saber que hay especialistas que hacen intervenciones para que saben cómo llegarle a la persona para que decida si pedir ayuda. Pero dejarlo que toque fondo, ¿No? vemos que hay gente que ya se ha quedado en las calles durmiendo, drogado y demás, y sí llegan a morirse. Entonces, yo en lo personal, y ya sé que hay muchos en grupos de AA y muchos grupos de codependencia dirían, deja que toque fondo como ley. Yo en lo personal digo, acude a profesionistas que pueden ayudarlo a que pueda decidir pedir ayuda. Hay personas que hacen Claro. intervenciones. Ahora, regresando al tema, Laura, todo el tema que estamos viendo, tener propósitos, ¿no? Para ahora sí que salir, ¿no? De lo que es las adicciones. Yo sí he visto, por un lado, no sé, digo, tú me imagino que también, porque eres experta en esto, un incremento, ¿no? En todas estas adicciones que ya mencionamos. He visto un incremento tremendo también en situaciones de depresión, de ansiedad, de falta de propósito de vida. ¿A qué lo atribuyes tú? Y sabes que me preocupa mucho, Laura, no nada más en personas de la tercera edad o personas adultas, sino mucho en jóvenes, incluso se habla mucho de la depresión infantil.
¿qué está pasando? ¿No? Porque sí creo que hay una liga muy importante entre tener un propósito de vida. Por ahí alguien me dijo una frase, me dice, encuentra a una gente, a una persona con un propósito de vida y encontrarás una persona feliz, ¿no? O sea, ya sé que la felicidad, pero sí es cierto, tiene mucho que ver y de hecho los estudios científicos te lo dicen. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que si sabemos cómo ser felices, cómo tener bienestar, no está pudiendo la humanidad hacerlo. Sí, ahorita dices una palabra, la felicidad. Y Ujú. también hay que ver que es distinto el ser feliz que estar feliz. Claro. Y una de las cosas, esta confusión, si vemos cómo estamos felices a través del placer, del poder, del prestigio, de las cosas materiales, vamos en la búsqueda de estar feliz. ¿No? Ahora que también se habla mucho de las neurociencias, esta parte de liberar dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Entonces, eso yo luego les digo a mis pacientes, es que estás buscando esta parte de liberar dopamina, ¿no? De la parte de tener placer por placer. Y si te fijas, mucho de la mercadotecnia del mundo actual nos está empujando para allá desde esta parte de ser egoístas, centrarnos en pues en este hedonismo, ¿no? En la parte de generar y buscar placer por placer, cuando, como te decía, no es lo mismo estar felices que ser felices. Ser felices lo vamos a conseguir como una consecuencia de vivir de acuerdo con nuestros valores. También muchas veces el vivir de acuerdo con nuestros valores es más difícil porque es más difícil ser honesto que deshonesto. Y también en el mundo actual se busca lo fácil, lo Claro. rápido, lo cómodo, lo que no nos cueste trabajo, lo que no tengamos que esforzarnos. Por eso es tan importante que en estos momentos fomentemos que esto de vivir de acuerdo con propósitos, porque hace ratito también que decías, Lucy, ¿no? Hasta nosotras mismas podríamos bueno, nos podríamos haber puesto un propósito y luego ya lo dejamos. Sin embargo, el propósito implica esfuerzo. Y cuando ese propósito es claro, tenemos un para qué hacer el cambio, un para qué vivir. No importa el propósito, sino lo que importa es poder caminar hacia él. No importa el esfuerzo, perdón, que hagamos, sino lo que importa es caminar hacia allá, hacia ese propósito. Entonces estamos viendo como una línea entre vivir de acuerdo con un propósito de vida para ser felices, a vivir buscando placer por placer para estar felices. Entonces, un poco luchar contra corriente, por lo que te estoy escuchando. O sea, y sobre todo, por ejemplo, aquí hay muchos mamás, por supuesto, también hay papás, ¿no? Dices, ¿cómo educo a mis hijos para que realmente tengan, ¿no? Estos propósitos, que el propósito puede estar equivocado, ¿no? El propósito puede decir, lo único que quiero es ser rico en el mundo, es tener mucho dinero. Y bueno, decir propósitos que de veras a la larga los vayan a hacer felices, ¿no? Porque esos propósitos, pues, está comprobado, ¿no? Que el dinero, la fama y eso no te da felicidad. Pero cómo educar ahí, ¿no? Creo que es algo también que luego nos está fallando mucho a los papás. Sí, por eso decíamos buscar Eso está muy, me encantó. nuevos propósitos y para saber cuál es un camino y no equivocarte, justamente es esto, ¿no? De fomentar padres responsables que eduquen de acuerdo con los valores. Para mí ahí está la clave, ¿no? Que aprendan inclusive de los valores. A veces yo les digo, ¿cuántos valores hay? Me dicen 5 valores, 8 valores, y sabemos que hay más de 200 valores. Entonces, se necesita como tener más conocimiento de cómo vivir de acuerdo con valores para que ellos puedan educar, puedan formar personas que vivan y que tengan un sentido en su vida. Sí, porque a fin de cuentas, la verdad, pues es el ejemplo lo que cuenta, ¿no? A mí me impresionó mucho, hace poco vi algunas entrevistas, ¿no? Que les dan a gente muy conocida y todos hacían referencia, ¿no? Les preguntaban, oye, ¿quién es alguien que ha sido un ejemplo en tu vida? ¿No? Y muchísimos de ellos le decían o su papá o la mamá o la abuela incluso, pero ahí te das cuenta, ¿no? Que la influencia familiar pues, es básica, ¿sí? Que el ejemplo
Sí, es importantísimo. Y si los papás no tienes, como que no sabes ni para dónde vas o no tienes un propósito, pues los hijos yo creo que crecen y también hay un concepto equivocado, Laura, de lo que es la libertad, ¿no? Es que yo quiero ser libre, yo no me quiero atar con nada. Entonces, ¿cómo convencerlos, no? A los jóvenes decir, no, pues ahora sí que en lo que eliges, pues estás renunciando, pero estás definiendo a dónde quieres ir. Sí, que ese es otro de los conceptos que también tenemos que fomentar, que la libertad siempre va unida a la responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad es libertinaje y responsabilidad sin libertad es autoritarismo. Entonces, comprender que la libertad, que es la capacidad de elegir, y la responsabilidad, que es la habilidad para responder, siempre estarán unidas. Una es la cara de la otra, ¿no? Como la cara de la moneda, uno está de un lado y el otro está del otro, pero siempre están unidas y eso no lo entienden muchas personas. Libertad con responsabilidad, no solo libertad. Claro, por Si no, supuesto. Sí, ahí nos quedamos, Ujú, exactamente. ujú. Oye, Laura, pues se nos ha ido el tiempo volando. Me encantaría, no sé, poder hacer un pequeño, pues, resumen, mensaje de lo que tú, ¿verdad? En tu experiencia, qué está pasando con las adicciones, por qué es importante tener nuevos propósitos, ¿verdad? Y cómo vivirlos. Ujú. Ujú. Sí, pues justamente eso, ¿no? Como tener presente que la vida no es estar feliz, ni la búsqueda de placer por placer, que en la vida hay nuevos propósitos que justamente son vivir a través de tus valores, siendo libres y responsables, que en la actualidad hay muchas adicciones a muchos diferentes tipos Sí. y que es importante cuando una persona ya está en la adicción, ya desarrolló la adicción, que pida ayuda, que hay muchos profesionales que lo pueden ayudar y que no es cuestión de fuerza de voluntad porque ya hay una enfermedad. Sí, y la constancia, ¿verdad? Seguirle con esto. Sí, sí, Oye, sí, Laura, sí. no, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Como si tienes algo que vais a hacer pronto, cuéntanos. Sí, bueno, el 4 de octubre, Ujú, ya el 4 de octubre vamos a iniciar un programa que se llama Zona Training. ujú. Estamos muy contentos porque en este programa es un programa de entrenamiento Ay, para qué padre. generar zonas de oportunidades y que las personas puedan impartir talleres para descubrir nuevos propósitos y vivir sin adicciones. Entonces, este programa es algo innovador que estamos habilitando y entrenando a personas para que puedan llegar a más lugares y que cada día haya más personas viviendo con nuevos propósitos libres de las adicciones. Entonces les voy a dar mi WhatsApp, Por Lucy, supuesto. ¿me Sí, permites? claro. Que me pueden escribir al WhatsApp 55 25 60 0370, repito, 55 25 60 0370. Está muy fácil, así es que se puede Sí, hacer. Ay, Laura, pues qué maravilla que esto ya se esté como institucionalizando y que cada vez más personas se beneficien. Y creo que, bueno, nos dejas pensando mucho, independientemente pues de la situación de cada uno, tenemos que tener siempre, siempre nuevos propósitos en la vida. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos, a gracias, cada Lucy. una de ustedes por acompañarnos el día de hoy aquí en Ser Mujer en Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta. Te mando un fuertísimo abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana.